Bien, les decía que es importante eh, ir viendo esto de una forma didáctica, ¿no? Que siempre, sí, a mí por lo menos me ha dado buenos resultados esa forma de construcción dramática desde esa, llamémosle, célula inicial que es el storyline, la sinopsis, el argumento, la construcción de los personajes, la escaleta y de ahí pasar al, prim- eh, al primer tratamiento del guión. ¿No? Ustedes ya van a ver que la escaleta es fundamental para entender la historia. Bien, ¿alguien quiere, ya sea de Memorias del Subdesarrollo o su escaleta, quiere presentar o el perfil de los personajes? ¿Han avanzado en eso, en la construcción del perfil de los personajes? Sí, Paul, Sí, tengo avanzado algo de la construcción del perfil. ya. Entonces te doy para que puedas compartir, por favor. Ya, gracias. Listo. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Perfecto. A ver, me basé un poco en la última clase que vimos un video acerca de la construcción de los personajes y también del libro de Eugene Ball, uno de ya, los que nos compartió, para tener una idea. Entonces, yo me esquematicé así para poder guiarme y se me haga más fácil también reconocer a mis personajes. ya, correcto. En una tabla quise fue poner a cada personaje con sus datos generales, la característica física, la característica psicológica, incluso espiritual también, y con eso también definir cómo se relacionan con ellos mismos, cómo se sienten con ellos mismos y socialmente. Y de paso, eso me ayudó también a definir las motivaciones para la narración. Entonces, por ejemplo, la protagonista también le di un poco eh, jugué con esa parte ficticia y real, también darle un poco de simbolismo. Entonces, a la señora la llamé Begoña porque justamente traté de buscar que un nombre que tenga significado con la causa de todo, que sería el cerro, y justamente este nombre significa lugar sobre el cerro dominante. Y me pareció también interesante porque es un nombre raro y es común que las personas de décadas pasadas tengan así nombres pocos comunes, sobre todo acá en la costa. Y también busqué un apellido que sea algo común acá en Santo Domingo y me encontré con el apellido Vera, que es el tercer apellido más común en Santo Domingo y justamente tiene como significado orilla del río. Entonces, para darle justo esa connotación de que ella tiene en relación con la naturaleza. Y los otros nombres ya solo le complementé, asimismo con nombres comunes de acá de Santo Domingo, María, que es el nombre más común, y Zambrano es el apellido más común. Entonces, con eso ya fui dándole forma. Puse aquí datos personales en general, como estar viendo una cédula para identificarlo rápido, edad, fecha de nacimiento, quiénes son sus padres, sus hijos, su ocupación. Acá la dimensión física, como la estatura, la talla del cuerpo, color de cabello, de ojos, el tono de voz, la vestimenta. La dimensión psicológica, cómo es su personalidad, su carácter, qué cosas le gustan, qué cosas no le gusta, qué problemas emocionales tiene, etcétera. Dimensión espiritual también para darle esa robustez con las otras dimensiones, definir sus creencias, sus fe. Luego la relación individual, qué es lo que hace ella cuando está sola y cómo se siente ella consigo mismo. La relación social también, cómo se desenvuelve con los demás y cómo se siente también con los demás. Y con eso le definía al personaje. Entonces, por ejemplo, en el caso de la protagonista, eh, para, para cortar, en su relación individual, ella se siente sola. Cuando está sin compañía, llora porque tiene cáncer y porque duda del amor que sienten sus hijos por ella.
a momentos se siente insegura de sí misma a causa de las decisiones que debe tomar por el destino del cerro. Siempre revisa cuando está sola su álbum familiar de fotos, recuerda su infancia, su matrimonio y su maternidad, y también ella toma decisiones en secreto acerca de su salud y del tema de la herencia. Y en su relación social, un poco también darle esa ironía, ¿no? Respecto a ella se siente consigo mismo, que sería todo lo contrario. Se lleva fácilmente con todos, es una mujer convincente, hace bromas a los demás, es dominante para solicitar cosas, busca reunirse siempre con sus hijos, pero no les insiste por las culpas que siente y extraña a su difunto esposo y a sus hijos. Entonces, la motivación de ella es que hay culpa por estar ausente en parte de la vida de sus hijos y también tiene temor de que sus hijos puedan cometer el mismo error que ella. Entonces, eso la lleva a una intención, primero de dejar una herencia justa para compensar a sus hijos su ausencia y también de alguna manera con eso mismo ayudar a sus hijos a que se den cuenta de los errores que pueden cometer ellos. Esto le lleva a querer conseguir el objetivo, que sería que sus hijos la perdonen por esa ausencia y también que conseguir que sus hijos no cometan los mismos errores con ella, que ella. Entonces, con esa lógica fui definiendo también los demás personajes, que serían sus tres hijos. Ya, pero espérate, quedémonos primero en ella, Listo. porque está bien esto, está bien este perfil, pero me hace falta una parte que es fundamental. ¿De qué vive la señora o de qué vivió, de qué se mantuvo todo esto? O sea, ¿cuáles son sus ingresos? Ah, ya, perfecto. Sí, como ella heredó la finca, entonces esa finca fue de producción agrícola y ganadera. Ya. Entonces, siempre se dedicó a eso, eh, contratando empleados. Bueno, eso no está explícito, pero lo puedo añadir aquí. Es que esa parte es Ya, fundamental. O sea, ya. tenemos eso, que saber de los personajes. Está muy bien este análisis que ha hecho de esto. Generalmente son tres aspectos fundamentales. Este aspecto de su relación económica, o sea, de qué vive la gente, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de esa parte, pero que es fundamental y a veces eso damos por hecho que muchas cosas son lógicas, ¿no? Pero los personajes, para que sean reales, eso, tienen que sobrevivir de algo. Nadie sobrevive del viento, ¿no? Además, esto, por ejemplo, de la, cómo recibe la herencia. Entonces, hay un poco, habría que saber también un poco más atrás de qué vivían sus padres para lograr tener esa propiedad tan grande, ¿no? O sea, saber, no sé, si su padre fue agricultor o fue ganadero, que de pronto, y esto también no tiene que ser tan inventado, en el sentido de que, por ejemplo, tú que estás en Santo Domingo, entender que el polo de desarrollo de Santo Domingo fue a partir de la construcción de la carretera, ¿no? La carretera que se hizo a través de Santo Domingo fue lo que impulsó, porque de ahí Santo Domingo siempre ha habido, siempre han tenido fincas, pero realmente lo que hace un polo de desarrollo es la carretera. ¿No? De ahí es que se comienzan a desarrollar las fortunas ahí en Santo Domingo, tanto, por ejemplo, lo de la radio, lo de los comerciantes, los de los importadores y bueno, la parte esta agrícola que ha sido muy importante ahí, ¿no? Pero ¿qué impulsó eso? Es la carretera, la construcción de la carretera. ¿No? Y que sea el centro vial del país. Esto es otro de los ejes que hizo que Santo Domingo se desarrolle tanto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que uno sí tiene que, eh, para cualquier historia, no solo en esta, investigar un poco más en qué contexto estamos ubicando a los personajes. No, nosotros sí tenemos que conocer esos datos históricos, muchas veces económicos, ¿no? A pesar de que no esté en la película, pero todo eso va a hacer que nuestra historia sea solvente. ¿No? Que entendamos cómo llegó la fortuna a esta familia.
porque esta señora, lo que no me queda un poco claro con esto de la señora, y aquí uno sí tiene que ser como abogado del diablo. Tú, por ejemplo, en los datos personales le pones que ella es ama de casa, Paul, ¿no es cierto? Tú le pones que es ama de casa a ella. Sí, o sea, por definir que no tiene ningún título. Y ya, pero ¿a qué se dedicaba ella? ¿En qué trabajaba? ¿Por qué estuvo lejos de sus hijos? Es un poco lo que yo quisiera saber. O sea, ¿por qué ella Ya. no estuvo con sus hijos? Sí, eso lo tengo en el argumento y también parte en la escaleta. Justo también están ahí datos históricos, está relacionado con lo que acaba de mencionar, toda esa contextualización de la colonización de Santo Domingo en décadas pasadas. Entonces, todo eso también lo tengo justificado. Ujú. Digo, pero ¿por qué ella no estaba con sus hijos? Ya, justo después de la muerte de su esposo, Sí, como fue una carga más para ella, ya que no tenía la ayuda de su pareja, entonces para ella fue más fácil enviarlos a sus hijos a estudiar en internados en Quito. Entonces se dedicó exclusivamente al trabajo en la finca para generar ingresos, pagarle los estudios a sus hijos y eso generó una brecha emocional entre ella y los tres hijos. ya. Por ejemplo, eso sí debería estar en esa relación social, ¿no? O sea, esa explicación, por ejemplo, que tú nos das, sí debería estar como en el perfil del personaje, ¿no? Porque ella Perfecto. siente culpa, ¿me entiendes? Es esa culpa que tiene de no haber estado y que trata de solucionar. O sea, siempre tenemos que pensar las cuestiones como causa-efecto, ¿no? O sea, cuáles fueron las causas que a ella le hacen también tener esa situación, ¿no? O esas motivaciones. Entonces, el perfil del personaje está bien, solo yo le aumentaría una columna que sería la parte esta económica o de trabajo, sus ingresos, a qué se dedicó y un poco cada uno de los personajes saber en qué trabajan, a qué se dedican. Entonces, esto nos ayuda mucho a tener un perfil completo de los personajes. Bien, Listo, perfecto. ¿alguien quisiera comentar algo más antes de pasar a ver el resto de personajes? Yo ¿Algún? Sí, quisiera por favor. hacerte una pregunta. Al poner los personajes, yo, por ejemplo, si tengo 10 personajes en la película, hago la historia de cada uno de los personajes Por supuesto. y Y hasta qué generación atrás me voy. Porque tú hasta, dijiste que era ah, importante saber incluso de la madre de uno de los personajes de Paul, qué era, a qué se dedicaba, de qué ganaba el dinero y todo eso. así es fundamental. Por ejemplo, en tu historia, la abuela de Roberto es fundamental. Entonces, Yo sé. ¿me entiendes? O sea, tienes que desarrollar el perfil de todos los personajes. Y Ok, mientras más completo, mejor. ya, ya, ¿No? ya. Porque eso te ayuda a tener elementos en la historia, Ok. ¿no? Entonces siempre hay que desarrollar. A ver, hay que diferenciar bien. En las películas tenemos protagonistas, personajes principales, personajes secundarios, ¿no? Y después figurantes y extras. Sí. Extras, digamos, son los que pasan por ahí, que nadie les para importancia de ellos, ¿no? Ya. Casi ni se les ve. Claro, Ujú. figurantes, por ejemplo, puede ser un guardia que abre la puerta, que saluda, es un figurante. Sí. Eh, Personaje secundario es alguien que aparece unas dos, tres escenas, pero que no cumple un mayor rol dentro de la película. Personajes principales son personajes que sí juegan un rol fundamental, pero que no es el protagonista. Y el protagonista es quien lleva la historia. No es Ujú, solo uno, ¿no? Pueden ser varios. ujú. Entonces siempre tenemos que diferenciar esto. Entonces, mientras En, más completo tengamos este desarrollo de los personajes, más nos va a ayudar en el desarrollo de nuestro guión. en ese caso, tú que ya leíste mi guión, ¿tengo un personaje principal o dos?
Yo le veo uno, que es Roberto. Ya, ok. Y, Solo eso quería. y sí, bueno, ya ahí cuando hablemos de tu Sí, historia sí, te comento. ya. Thank you. No. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Entonces, sigamos, Paul, por favor. Listo. Sigo con los siguientes personajes. Sí, por favor. Ok, el siguiente personaje es su hijo, se llama Duel Luis Mendoza Vera. eh, Tiene 50 años. Él es una persona callada, tranquila, seria, pero cuando se enoja grita, justifica todo, puede ser grosero. Eh, bueno, ya en su relación individual le gusta estar solo, le gusta sentirse seguro de sí mismo, aunque realmente no sea así. Le gusta pasar solo los fines de semana viendo películas o deportes. Toma decisiones sin consultar a nadie. Cuando piensa en sus vacíos y resentimientos, no los explora y recurre a la bebida. Tiene pocos amigos, se divorció porque se dio cuenta que no quería estar atado a nadie, busca compartir con sus hijos siempre, le gusta coquetear a las mujeres, es socio accionista de varias empresas, solamente le gusta relacionarse con otros para buscar oportunidades de negocios o para hablar de política y deportes. Sus motivos: siente resentimiento por la ausencia de su madre, su intención es lograr que la herencia de su madre lo beneficie y su objetivo es conseguir que se haga justicia al resentimiento que siente. Ya, igual, saber en qué trabaja el personaje, ¿no? Por ejemplo, tú hablas de que le gusta pasar con sus hijos, entonces saber con quién está casado, ¿no? Eh, cuáles son sus hijos, de pronto, si tiene alguna preferencia por alguno de sus hijos, ¿me entienden? O sea, Ya, mientras más completo hagamos el perfil de los personajes, va a ser mejor. ¿Esto qué quiere decir? No necesariamente vamos a incluir todo en nuestro guión, pero si nosotros tenemos, y tiene que ser coherente, ¿no? Por ejemplo, no podemos poner que un personaje le gusta la soledad y también le gusta farrear, ¿no? Entonces, o es farrista o le gusta, no sé, estar solo, ¿me entiendes? O sea, sí tiene que ser un perfil un poco coherente, ¿no? Claro que los seres humanos somos contradictorios, ¿no? Podemos ser un alma de Dios, pero cuando nos enojamos somos una bestia, ¿no? Entonces, sí, tenemos contradicciones, pero sí tratemos de hacer un perfil coherente de los personajes, ¿no? Eso es importante. Y eso, mientras más datos sepamos nosotros de los personajes, va a ser mucho mejor. O sea, saber cuáles fueron sus padres, sus abuelos, sus relaciones, ¿no? De pronto tiene amante, no tiene amante, ¿me entienden? Todos esos pequeños detalles, ¿no? Le gusta los fines de semana irse a jugar boli, o si es una señora, le gusta salir con sus amigas, ¿me entienden? O sea, todas esas cosas. Y otra cosa que muchas veces nos olvidamos es que los seres humanos sí tenemos como nuestras perversiones, nuestros lados oscuros, ¿no? Y a veces no nos comportemos como muchas veces nos comportamos. Una cosa somos frente al público, una cosa somos frente a los demás y otra cosa somos cuando estamos, cuando nadie nos ve, como se dice. Y muchas veces ese, cuando nadie nos ve, es lo que hace interesante a los personajes, ¿no? Acuérdense que el público, todas estas cosas las hacemos por el público. Y el público siempre es curioso, ¿no? El público siempre trata de ser boyerista, ¿no? Y uno como boyerista trata de saber las cosas íntimas de las personas. Entonces, muchas veces en las películas, cuando nos enteramos de ese lado oculto de los personajes, es que nos hace cómplices, como hablo como espectadores o como público, nos hace cómplices de saber esa parte oculta de los personajes, ¿no? Entonces, no tratemos de hacer personajes muy acartonados, ¿no? Blanco y negro, de que solo sino que los personajes tienen eso, otras dimensiones. Hagámoslos mucho más humanos. Bien, ¿alguien más quisiera comentar algo de este personaje?
¿O tienen alguna pregunta? No, sigamos entonces. Sigamos, Paul. Listo. El otro personaje es la otra hija, se llama Lisa Mendoza, tiene 45 años. En resumen, no le gusta estar sola, improvisa en sus rutinas y varía sus rutinas diarias. Le gusta escuchar música todo el tiempo, busca en redes sociales lugares a donde viajar, le gusta salir a trotar, se siente insegura de sí misma, no puede tomar decisiones por sí sola y por ello recurre a sus amigos. Él se deprime frecuentemente cuando piensa en sus vacíos y resentimientos. En su relación con los demás tiene muchos amigos, se divorció porque su esposo le fue infiel, sus hijos son su vida, siempre busca viajar con sus hijos y con sus amigos, trabaja por una empresa de consultoría agropecuaria, le gusta socializar en todo lado, especialmente en su trabajo. Su motivación, al igual que sus hermanos, siente resentimiento por la ausencia de su madre. Lo mismo, la misma intención sería que quiere lograr que la herencia la beneficie y conseguir que se haga justicia a ese resentimiento. Bien. Y Aleja es la tercera hermana. Son tres, ¿no? En tu historia. Sí, y Ya. ella es la última, la última. Sí. A ver, léenos, por favor. Sí, ella tiene 40 años, generalmente le gusta estar sola, es esquemática y puntual en su rutina diaria, le gusta tomar fotos cuando sale a caminar, se siente insegura de sí misma, reprime sus pensamientos cuando se trata de sus vacíos y resentimientos. Tiene pocos amigos, pero hace muchos contactos. Vivió un tiempo con el padre de sus hijos, nunca se casó y se separaron por discusiones. Siempre busca viajar con sus hijos, con sus amigos. Le gusta el activismo socioambiental, le gusta ayudar a las personas más necesitadas, le gusta socializar en su trabajo y en las ONG donde participa y está empezando su propia agencia de turismo. Las motivaciones, igual que los otros personajes, el resentimiento por la ausencia de su madre y conseguir que la herencia sea justa para ella. Ya. De pronto, aquí yo sí tendría una crítica de que muchas veces las motivaciones no son iguales entre hermanos, ¿no? Entonces, de pronto puede haber alguno de los hermanos que sea más desprendido que el resto, ¿no? Entonces, eso también, tratemos de que nuestros personajes no se parezcan tanto o no tengan sus mismas motivaciones. ¿Por qué? Porque al tener las mismas motivaciones, ya caes como en un lugar común. Entonces se van a parecer los personajes. Entonces es importante que busques también eso, ¿no? Que de pronto uno de los hermanos es alguien desprendido, que no le importa la herencia, no le interesa, pero tampoco va a dejar que eso, que, no sé, se me ocurre que una de las hermanas no tenga tanto resentimiento con la madre, sino que de pronto con el hermano mayor, que siempre ha sido como el más interesado, como el que más ha jalado para su lado, Ajá, ¿no? Entonces, esas cosas hacen también que sean más interesantes la historia, o sea, que no todo el resentimiento se cargue sobre la madre, sino que haya ok. conflictos también entre los otros personajes. Ujú, Entonces, listo. eso también sería importante que lo pienses, que lo trabajes para que no se parezcan, primero que no se parezcan todos en sus motivaciones, que sean resentimiento con su madre por la ausencia, sino que de pronto uno de los hermanos de esa parte no le interesa, ¿no? Acordémonos que todos los seres humanos no somos iguales. Algunos nos interesa una cosa, a otros nos interesa otra. Entonces, tratemos de eso, de buscar eh, cierta contradicción entre los personajes que haga que sea más interesante la historia. Bien, igual, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esto? No, sigamos entonces. Paul, por favor. Tienes, creo que otro personaje, ¿no? Sí, un nieto de la protagonista. Ya, Él funcionaría como un puente entre el legado que deja ella y lo que quería conseguir. Entonces, él se llama Orestes, pero él se hace poner Vera por su abuela. Es un joven de 18 años, a veces le gusta estar solo, a veces no, le gusta escuchar música, salir al campo, al río, a leer literatura, eh,
Más le gusta observar los paisajes, la vegetación, los animales. También se deprime frecuentemente. Tiene amigos, le gusta el fútbol, los deportes, le gusta ver películas con sus amigos para discutirlas, le gusta una chica que conoció cerca del cerro, le gusta salir de viaje con su familia, es apegado a su abuela, apoya la conservación de la naturaleza, pero también la explotación sostenible de los recursos, quiere empatizar y ayudar a otras personas con cáncer. La motivación de él es, en cambio, el resentimiento con, con sus tíos, con sus padres por las disputas que ellos están teniendo por la herencia. ¿Ya? Entonces, esto lo lleva a, a querer mostrar estas intenciones negativas que tiene la familia. Entonces, lo que él quiere conseguir es que su familia se perdone para que olviden esas disputas de la herencia. Ya. Una pregunta. ¿Por qué un poco en el perfil de los personajes veo que tienes que casi todos se deprimen o les gusta estar solos? Al único que le gusta estar solo es al primer hijo de la señora de él y al último, Orestes. Ya. Ajá. Porque me pones súbele un poquito para ver el resto, en el de la relación, el de la hermana, súbele, que por algún lado leí, eh, no le gusta estar sola, ya, ya, Ajá. ya, No, no a ella le no le gusta, gusta. ya, Ella es sociable. Ella es todo ya, lo contrario, es ya, sociable. ya, está bien eso, está bien. Sí, sí, sino que yo había leído estar solo, entonces pensé que era, ya. Bien, creo que tienes a los personajes principales y a la protagonista más o menos bien definido, ¿no? La única recomendación que te haría es eso, que trates de hacerles un poco más humanos, de saber perfectamente eso, en qué trabajan, cuáles son sus fuentes de ingreso, ¿no? Eh, en las relaciones también que no sea como muy acartonado, es decir, ya se casaron y eso, sino que muchas veces eh, pusiste ahí que, por ejemplo, una de las hermanas se separó porque el marido le traicionó, ¿no? Entonces, de pronto utilizar también ciertas cosas como esas para que, no sé, la persona sea defensora de las causas de las mujeres, ¿me entiendes? Ya. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no todos los personajes, como pasa en la realidad, nacemos de una forma y terminamos de otra. No, a lo largo de la vida siempre estamos evolucionando, siempre estamos cambiando. Y eso tenemos que lograr con los personajes. Entonces te pongo este ejemplo, eso, de que una mujer que ha sido traicionada tiene como dos opciones. O deprimirse, hacerse miércoles con esa situación, dedicarse al alcoholismo, o puede ser una mujer más bien que decida todo lo contrario, que decida salir adelante, ¿no? Ser en la actualidad una especie de Shakira, que más bien le manda al diablo al marido por la traición y ella sigue adelante, ¿no? Se empodera de la situación. Entonces, con esto te quiero decir que todos los personajes siempre les va a pasar cosas, acontecimientos en la vida, ¿no? Y esas cosas, esos acontecimientos les hace cambiar, ¿no? Entonces tratemos de ver también en los personajes esa evolución, qué es lo que le hizo cambiar, qué es lo que le hizo motivar. Y esto no necesariamente tiene que estar en la historia principal, pero estos cambios del personaje nos ayudan a que sean personajes más reales, sean personajes más coherentes y sean mucho más fuertes para la historia. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿No? Gracias, Paul. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien tiene algo adelantado, sea de los personajes o de su escaleta?
¿Alguien ha trabajado algo más? Sí, Paul, te escuchamos. Algo de la escaleta también tengo. No sé Bueno, si es que ya, podríamos revisarla. ya revisémoslo entonces, revisémoslo por favor. Ahí sí nos compartes para verlo. Listo. ¿Me confirman si se ve? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces estaría definida así la escaleta. En primera escena, en un video vertical filmado en 2024 desde un teléfono celular, en una habitación en un centro oncológico, aparece Begoña Vera sentada en una camilla. Es una mujer anciana de 76 años, pálida, delgada, con bata y un pañuelo que le cubre la cabeza. Sobre sus piernas tiene un mapa catastral tamaño A1 donde muestra a un abogado los terrenos que va a heredar a sus tres hijos y también señala las zonas que alguna vez pertenecieron a sus abuelos hace unos 100 años. Al instante se va en llanto. En la siguiente escena, en 2025, Orestes, un joven trigueño de 18 años, delgado, con botas de caucho y sombrero, guía hábilmente el recorrido al equipo documental en medio de un remanente de bosque en un cerro icónico de la ciudad de Santo Domingo, en Ecuador. Camina en medio de la llovizna y el lodo. En la siguiente escena, Orestes, en medio de la llovizna y el lodo, llega a la parte más alta y muestra el paisaje del cerro y la ciudad. Allí indica en qué parte del cerro se construirá la primera fundación oncológica ecosostenible y de ecoterapia del país. En la siguiente escena, en otro fragmento de video vertical, en el mismo centro oncológico, sentada en un sillón, Begoña explica al abogado lo que ella quisiera que se incluya en el testamento. Lo hace en voz baja sin que se le escuche bien. Luego sonríe diciendo que pronto podrá irse en paz y deseando que el cerro sea de bendición para su descendencia. En la siguiente escena, Orestes, en medio de la llovizna, continúa con la guianza al otro extremo del cerro, donde señala unos predios que la dueña, Begoña Vera, vendía a una empresa constructora en años anteriores. Explica que en los predios hay unas obras de construcción para un conjunto residencial que están paralizadas debido a una nueva demanda por delitos ambientales. La demandante es una organización ambientalista que además insiste en que el cerro se expropie para convertirlo en un bosque protector. Orestes menciona que el conflicto es culpa del cáncer que todos llevan dentro. En la siguiente escena, en una cabaña construida de guadúa en el cerro, Orestes se sienta en una hamaca y muestra en su celular unos videos que fueron grabados en 2024. En el video en vertical de 2024, esto es en la siguiente escena, en una sala hogareña aparecen preocupados un hombre de unos 50 años, Adel Mendoza, una mujer de 45, Alisa Mendoza, y una mujer de 40, Aleja Mendoza. Preguntan a su madre, Begoña Vera, el motivo de las llamadas de un abogado y del mapa catastral que ella tienen en una mesa. Begoña, con los ojos enrojecidos, se limita a decirles que los testamentos se deben hacer en cualquier momento, independientemente de la edad o las enfermedades. Adela, entre lágrimas, le pide que les diga la verdad y le cuenta que él llamó al médico para consultar sobre los avances de la quimioterapia que ella tuvo recientemente en Quito. Comenta que el médico le mencionó que ella decidió donar sus órganos por investigaciones oncológicas cuando fallezca, en vista de que los tratamientos no muestran resultados favorables. Begoña se va en llanto y les dice que no le queda mucho tiempo. Los hijos se acercan a abrazarla. En la siguiente escena, Alisa, bromista de cabello largo y de voz pausada, menciona desde su habitación en entrevista telemática que las lágrimas de Adele y de Aleja son falsas. Se cataloga a sí misma de tonta al haber confiado en ambos. Dice que ahora está fuera del país porque quiere una vida tranquila con sus hijos gracias al dinero que les dejó Begoña. Dice que cree que su madre detuvo la firma del testamento después de ese día, al enterarse de las fuertes disputas que tuvieron los tres hermanos por definir el destino de los terrenos. Afirma que ellos jamás discutieron frente a ella, por lo que se le hace extraño cómo se enteró. En la siguiente escena se presentan fotos de cada hermano cuando eran niños, mientras Alisa cuenta que Adele quería vender el cerro, Aleja quería convertirlo en área de turismo ecológico y que ella quería mantenerlo para producción agrícola tecnificada. Aclara que su idea hubiese sido un éxito por ser honesta, aunque admite que con esa producción exitosa hubiera hecho lo posible para ser la única dueña y que sus hermanos no le estorben. Pero de igual manera los ambientalistas le hubieran hecho la vida imposible. En la siguiente escena, en la cabaña de Guadúa, Orestes aclara que en 2020 Begoña vendió a la constructora algunos predios del cerro para costearse el tratamiento del cáncer. Dice que a inicios de 2024 la constructora desbrozó la vegetación por un proyecto residencial privado y a partir de entonces una organización ambientalista se pronunció y los denunció a las autoridades locales por motivos de deforestación e irregularidades en los permisos ambientales.
En la siguiente escena, mientras se presentan fotografías y videos de la memoria audiovisual histórica de Santo Domingo, Orestes explica que los problemas ambientales como este no son recientes, vienen por heredad en Santo Domingo desde 1875 a causa de las leyes agrarias para la libre explotación de bosques y fomento de la agricultura. Dice que esto hizo de la región un centro importante de producción y exportación de caucho y banano principalmente, lo que provocó una ola de colonización desde todos los puntos cardinales del país. En la siguiente escena, Aleja, seria de cabello corto y explosiva para hablar, menciona en entrevista presencial que el cerro ha sido de propiedad privada de la familia, desde que sus abuelos llegaron a Santo Domingo a principios de 1900, en un auge colonizador antes de la construcción de la vía Chiriboga. En la siguiente escena se presentan fotos antiguas de Begoña con sus padres y con sus hijos en la finca del cerro, mientras Aleja afirma que antes de eso la tierra no le pertenecía a nadie y que los únicos a los que se deberían adjudicar esas tierras es a los áchilas, a quienes se les arrebató sus tierras ancestrales desde la llegada de los primeros misioneros españoles en el siglo XVI. En la siguiente escena, en la cabaña de Guadua, Orestes sostiene un libro de la historia de Santo Domingo y cuenta que para mejorar las rutas de comercio, la colonización condujo a planificar proyectos ferroviarios en la región antes, durante y después del Hoy Alfaro. En la siguiente escena, mientras se presentan fotografías y videos de la memoria audiovisual histórica y también grabados y fotos antiguas del pueblo Sáchila, Orestes cuenta que también se aperturó el camino carrozable de Chiriboga para conectar Quito con Santo Domingo y el resto de la costa. Afirma que en consecuencia y ante la falta de políticas sostenibles en aquel entonces se perdieron miles de hectáreas de bosques naturales, las comunidades sáchilas se vieron relegadas a unos cuantos trozos de tierra y hoy en día Santo Domingo vive controversias de contaminación, deforestación y pérdida de biodiversidad. En la siguiente escena, en la cabaña de Guadua, Orestes indica que la ciudad de Santo Domingo empezó como centro urbano desde los años 30 y que el cerro siempre fue de propiedad privada. Hoy el cerro está catalogado como uso de suelo rural y urbano, nunca ha sido catastrado para protección ecológica por la municipalidad. En la siguiente escena, Aleja, en la entrevista presencial, reconoce la propiedad privada de su familia, pero sostiene que lo justo sería que el cerro se convierta en un área ecológica para el bienestar presente y futuro de los santodomingueños. Comenta que sus hermanos son de una generación pasada, sin conciencia ambiental, y que por tal motivo ellos son responsables de las duras discusiones que afectaron a su madre. En la siguiente escena se presentan videos en vertical donde un grupo de ambientalistas reclaman la afectación del cerro en las afueras del proyecto residencial de la constructora. Al final hay una pelea agresiva y aparecen heridos. En la siguiente escena, Adel, serio, reservado e impecable en su vestimenta, no quiere ser entrevistado y apenas da algunas palabras mientras en la calle se dirige con prisa a las oficinas de la empresa constructora. Menciona que a pesar de las diferencias, él y sus hermanas se disculparon con su madre y le pidieron que continúe con el proceso de herencia, pero señala que los abogados sugirieron esperar porque los ambientalistas llevaron la demanda a instancias nacionales exigiendo la expropiación del cerro para que las autoridades lo conviertan en un bosque protector. Afirma que Aleja empeoró la situación. En la siguiente escena, en la cabaña de Guadua, Orestes comparte otro video en vertical de mediados de 2024, donde Begoña es llevada en camilla hasta una ambulancia que espera fuera de la casa. Mientras los paramédicos la acomodan en la camilla, los tres hijos se gritan responsabilizándose entre ellos del desmayo de su madre. En la siguiente escena, Adele, mientras camina en la calle, comenta que no le importó más la herencia, sino la salud de su madre. Dice que en el